Buenas tardes y gracias por la invitación, por el espacio. Es un placer para mí estar acá una vez más en Santa Fe con ustedes y bueno, a tus órdenes. ¿Qué es Paraná, Crónica de un río herido, Mempo? Paraná, Crónica de un río es este libro que me llevó mucho tiempo escribirlo. He estado trabajando aquí prácticamente unos 6 o 7 años intensamente. Yo como, por un lado como escritor, que es mi oficio, y también como periodista, que también es mi oficio. Esa conjunción, en este caso, la apliqué a investigar y desarrollar un trabajo alrededor del río Paraná, de nuestro río. ¿Por qué? Porque el río Paraná ha sido, en mi opinión, ha sido muy distorsionado en los últimos 20 años, por decir algo. Desde que se le ha cambiado el nombre, hoy se habla de hidrovía, y hidrovía es un concepto que no existe en la lengua castellana. No existe, no existe eso. Es un neologismo. Sí, pero un neologismo interesado, porque es una manera de no llamar al Paraná por su nombre. Bien. Pensemos por un momento que el río Paraná es el río en el cual vivimos. Te va a sorprender la cifra. Se voy a hacer la pregunta, ¿vos sabés cuánta gente vive a orillas del río Paraná? No, pero sí antes de que la digas, sí me asombré alguna vez cuando como santafesino supe cuántos kilómetros de costa tiene Santa Fe sobre el río Paraná. Exactamente. Bueno, el río Paraná nació acá y vive acá, vivimos alrededor de 12 o 13 millones de argentinos. La tercera parte casi del país. Exactamente. Y esto es algo que se ignora, se deja pasar, y no es un asunto baladí, no es intrascendente, porque hablar de esto es hablar de seres humanos que viven del río y viven para el río. En realidad, esto no sucede solo en el Paraná, sucede en todos los ríos del mundo. Sí, claro. El Paraná es el quinto o sexto río más importante del mundo. Es el tercero de América, si no me equivoco. Sí, después del complejo Mississippi-Missouri y el río Amazonas, sin duda. Pero, digamos, es comparable, tiene un régimen muy parecido al del Mekong en China, al del Volga en Rusia. Bueno, hay varios ríos. Y este es uno de los ríos con una característica muy peculiar y muy interesante. Es un río de llanura total. Esa perspectiva le da una navegabilidad que es muy intensa y que sucede, y que es una fuente de trabajo y una fuente de riqueza. Todas esas son las cosas positivas. El problema que tenemos con el río Paraná es que con los años se ha ido desnaturalizando su esencia, se ha ido privatizando de manera, yo diría, chueca, irregular, no con franqueza o con sinceridad. Hoy el río, y esto se ve en que se pierde la soberanía. Cuando perdemos soberanía estamos perdiendo, ¿qué estamos perdiendo? Capacidad de decisión, sí, pero también estamos perdiendo trabajo, costumbre, cultura, idioma, estamos perdiendo un montón de cosas. El río Paraná está entre esos. Es un río hoy que, lo voy a poner un ejemplo que cualquiera lo puede ver, y ustedes son tan costeños como nosotros, yo vivo en el Chaco. Hoy no hay banderas argentinas en el río Paraná. En los puertos. O en ningún lado. No hay banderas argentinas en el río Paraná. 1.300 kilómetros de largo que tiene el río Paraná en territorio argentino, con las dos costas, tanto la mesopotámica como la santafesina o la chaqueña o la bonaerense. En realidad es así. Nosotros no tenemos control sobre eso. No hay banderas argentinas, no hay... A ver, ya no hay el trabajo que hacía la FIP, lo que hacía incluso la prefectura, lo que hacía ¿cómo se llamaba? La que busca, la UFI. Ya no hay todo eso. Hoy en día el río prácticamente está privatizado. Ahora, nunca se privatizó, nunca hubo un hecho de privatización. No. Pero de hecho esto ha sucedido. De facto. Y yo no, digamos, no es que yo sea enemigo de la privatización en sí o no, pero el modo como se hizo ha sido francamente chueco. Casi ocupa. No casi, quítale casi. Ha sido de ocupa. Y en ese sentido, esto digamos, perjudica enormemente a la economía, a la cultura, y sobre todo a 12 o 13 millones de argentinos y argentinas que hoy en día
ya no pueden tener su acceso al río como lo tuvieron siempre. Tienen un río que es un río que está dañado. Es un río que se están haciendo, sabemos que hay denuncias de dragados irregulares, profundizando inconvenientemente el río. Se sabe que hay policías en el río que no son argentinos. Digamos, el río tiene un sistema policial que ya no es de la Argentina, es de muchas compañías que son extranjeras, que imponen sus propias vías. De hecho, acá en la provincia de Santa Fe, si ustedes hacen el camino entre Rosario y Santa Fe, o un poco más arriba, hasta Reconquista, van a ver que prácticamente ya los puertos que hay ya no son puertos argentinos, incluso están delimitados con alambrado y con policías propias, con regímenes propios, que no controla a nadie. Son concesiones que empezaron en la época de Menem, sí, pero que hoy en día se sostienen y que están prácticamente fuera de control. Y esto no es bueno, esto no lo permitiría jamás de Estados Unidos. Estados Unidos tiene uno de los mejores sistemas de control del río. El complejo Mississippi-Missouri es ejemplar, es una maravilla. ¿Quién lo cuida al río y quién navega al río? Fundamentalmente el ejército de los Estados Unidos. ¿Quién cuida todas las costas? Las costas y los puertos, como acá tenemos puertos en ambas costas, es la Marina de los Estados Unidos. La prefectura de Estados Unidos. La prefectura de Estados Unidos. Más aún, la entrada por el Golfo de México, la entrada al continente americano, norteamericano, que se hace a través de la ciudad de Nueva Orleans, no puede entrar ningún barco que no haya sido construido en los Estados Unidos. ¿Te gusta? Más soberanía es una maravilla. Es decir, lo que hacen los norteamericanos, ahora, si nosotros queremos ser acá... Golfo de México, que ha sido un centro de una polémica a raíz también de una cuestión de soberanía. Exactamente. En Google. Exactamente. Pero bueno, eso lo han resuelto bien y además lo han resuelto favorablemente para el país. Ahora, pará, porque yo me quedé con varias cuestiones. Entre Reconquista y Rosario, decís que hay una policía o un aparato, ¿cómo lo podríamos llamar? Parapolicial dentro de... Yo no quiero ser antipático y hacer esas calificaciones que vos las podés hacer con toda responsabilidad. Yo lo que diría es algo más sencillo. Fíjate esto. Si vos querés ir por el camino de Sirga, que es el camino costero, de aquí a Reconquista, digamos, o desde Rosario a donde quieras, tenés que pasar por un montón de puertos que están cerrados, están clausurados. Clausurados quiere decir que tienen sus propios alambrados, sus propias policías, sus propios regímenes internos, sus propios sistemas de deportación, sus propios barcos que vienen a recoger y se van. No pagan un centavo de impuestos y ahí no hay control. Gran parte de las cosas horribles que pasan en Santa Fe y que todo el mundo sabe y lamenta, sí, tiene que ver con este sistema de sí, con la falta de control en los puertos. No tengan ninguna duda. Tal cual. Hace poco tiempo escuchábamos algo que tenía que ver con un cargamento enorme de droga en el puerto de Rosario, pero hace mucho tiempo también en Santa Fe venimos escuchando un nombre de una empresa que no es solamente santafesina, es un nombre económicamente muy pesado para el país, que es Vicentín, que tiene puerto en Reconquista, tiene puerto en Rosario, sí. Es decir... Bueno, todo esto, digamos, si uno lo mira como un contexto, es un contexto que abarca a un río que tiene 1.300 kilómetros y que es habitado por alrededor de 12 a 14 millones de personas, seres humanos que son argentinos, que tienen un sentido de la patria, que tienen un sentido de la soberanía y que hay una soberanía que está pendiente. Es decir, todo río en el mundo, como todo territorio o como todo espacio aéreo, tiene una soberanía. Esa soberanía la ejercen los gobiernos de los países, ¿sí? El río Paraná es insoberano, diríamos, ¿no? No se sabe de quién es la soberanía. La República Argentina no tiene el menor poder de soberanía sobre el río. Ahora, ¿y existe, Mempo, la posibilidad, supongamos, imaginemos que viene un gobierno y dice, borremos todo esto y empecemos de cero? ¿El río es del país? Y a ustedes, señores empresarios o señores representantes de estos holding, de lo que sea, empezamos de cero nuevamente. ¿Es posible hacer eso hoy?
Yo pienso que... ¿O nos va a caer el CIADI? ¿Nos van a caer los organismos internacionales diciendo...? Yo pienso que todas las buenas acciones siempre son posibles. Si es una acción que es positiva para el pueblo argentino, si es una acción que restablece la soberanía nacional en condiciones igualitarias, en condiciones de decencia pública, de beneficio público, y si esto se puede hacer aprovechando la potencia de un río extraordinario, que repito, es uno de los 5 o 6 más importantes ríos del mundo. Bueno, esto, enhorabuena, claro que se puede hacer. ¿Y lo puede hacer el sector privado? No es que yo no estoy hablando de estatizaciones ni de nada. Lo pueden hacer, el problema es que no lo hacen. Y al no hacerlo, queda, es como se dice en el campo, queda como campo orégano. Sí. Y a partir de ahí cualquiera pisa lo que quiere y hace lo que quiere. Este descontrol, incontrol o no control es lo que estamos cuestionando y lo que yo trato en mi libro, que si me permitís lo quiero mostrar. Sí, claro. Paraná, crónicas de un río herido. ¿Por qué? Porque el río está lastimado. Porque es un río que está lastimado porque hoy en día cualquier empresa de cualquier país que pague algún tipo de pago, puede hacer lo que quiera con el río, dragar lo que quiera, cambiar las profundidades. No hay control, es un río que está descontrolado. Incluso se le ha cambiado el nombre. Hoy se habla de hidrovía. Sí, eso. Y la hidrovía me quedé con ese concepto. La hidrovía no existe. La hidrovía no existe. Ni siquiera hemos tenido en este programa un montón de personalidades políticas, tanto nacionales como provinciales, que hablaban de este concepto de hidrovía y lo definen como es la autopista sobre el río, que es un concepto obviamente comercial, ligado a gestiones gubernamentales, gestiones empresariales. También la palabra hidrovía cumple esa misma función. A ver, son modos de distraer a una sociedad que está muy preocupada por su situación económica, por su situación social, por los atrasos que la Argentina indudablemente tiene. Cuando vos tenés, repito, yo siempre soy de esto, hablamos de muchos millones de argentinos y argentinas que viven mal, en condiciones de pobreza, a orillas de un río, que no corresponde a eso. No, claro. Porque es la contradicción absoluta. Exactamente. Bueno, ¿cómo resolver esto? Bueno, yo no tengo la vara mágica ni tengo el poder de hacerlo. Pero ahí está todo el potencial. Pero exactamente. Y siento que, bueno, es un tema, yo he tratado, no soy el único, pero yo trato sistemáticamente desde otro ángulo. Ojo que yo soy escritor. Yo soy escritor y soy periodista, no es mi función. Economista. No es mi función, claro. Pero bueno, algo voy entendiendo y además tengo un absoluto amor por el río. Yo nací a orillas del río Paraná, vivo a orillas del río Paraná, es decir, mi vida es el río Paraná. Entonces puedo comprenderlo y por eso me molesta cuando le cambian el nombre, me molesta cuando se macanea en un puerto o en otro, cuando se dicen cosas que no corresponden a la verdad y cuando quienes sufren son muchísimas, millones de personas que en realidad todo lo que quieren es pescar en paz, sacar su moncholito, tener su vida decente y poder hacer, y que ahora ni siquiera eso es posible, porque ahora, hoy en día, ya hasta la pesca está parcelada. Exactamente. Eso también te iba a decir, supongo que obviamente al hacer alusión a esto del cambio del nombre del río por hidrovía, está clarísimo que no ignorás el concepto económico que tiene eso, pero también me parece sumamente importante. Yo sostengo que no hay Estado hoy, municipal, provincial, nacional, que pueda ignorar dentro de su gabinete la cuestión medioambiental. Alguien que entienda de la cuestión medioambiental tenés que tener. Desde los 90 para acá hemos pasado por diferentes cuestiones que tienen que ver con el río. En un momento se hablaba de están colando el río por la pesca indiscriminada que todo el tiempo se daba. Hoy se está escuchando muchísimo, por lo menos en Santa Fe y la zona, la universidad y las facultades justamente afines, hablan de la cantidad de microplásticos que se encuentran en el agua, no solamente el Paraná, sino los afluentes del Paraná. La cuestión medioambiental también es importante, como vos decías recién, se está dragando el río inconvenientemente. Es que en realidad la salud de un río no se puede medir desde distintos ángulos, sino que debe medirse como un complejo. Y el río Paraná es un río, como los grandes ríos, es un río que tiene una enorme complejidad. Por eso citaba el caso de los Estados Unidos, también podría citarse el de Alemania, que también tiene un sistema así,
y aunque no lo conozco en particular, creo que el sistema del río Mekong en China debe ser también similar, es donde hay, digamos, una conjunción de factores que ante todo cuidan el río. ¿Por qué se cuida el río? Porque si cuidar el río es cuidar a la gente que vive en ambas orillas del río. Cuidar el río significa cuidar la duración y la capacidad de producción de productos diferentes, de casos que tiene el río. Es decir, el río hay que cuidarlo, esencialmente los ríos son para ser cuidados, en base a eso son más productivos, son más generosos y sirven a las poblaciones costeras. Bueno, de esto se trata, no es un misterio, pero esto es visto desde ciertos ángulos, muy egoístas, muy, diría yo, absolutistas. Maniqueos. Maniqueos. Es visto como que esto es dificultar. Nadie quiere dificultar nada. Lo que hay que hacer es democratizar nuestro río, admitir el nombre verdadero que tiene, universalizarlo, poner todas las instancias del río en beneficio de los millones de personas que no son solamente los costeros, son los que somos costeros, sino también toda la República Argentina se beneficia de esto. Obvio. También. Es decir, es un cambio que no se puede hacer en la medida en que el río se ha perdido soberanía. Hoy, ¿quién es el dueño del río Paraná? No lo sé. Este problema que no lo sabe nadie. Está fraccionado en diversos dueños. Cada uno hace lo que quiere. El caso que vos mencionabas hace un rato, Vicentín, es uno de esos casos. Puede haber 2, 3, 5, puede haber 10. No se sabe, se calcula que hoy en el río Paraná debe haber no menos de entre 20 y 30 grandes puertos. Cada uno tiene su sistema, sus regulaciones, porque son concesiones que se hicieron, el que hizo Menem, y que concedió por unos años, que después se vencieron y se renovaron automáticamente. Y hay un descontrol general de esto, y digamos, ni la Marina Argentina controla eso, ni la prefectura, ya no anda más la prefectura como andaba antes, no la vas a ver. No hay banderas argentinas en el río Paraná, en 1.300 kilómetros, hermano, algo está mal en todo esto. La penúltima que te hago, Mempo, ¿cuándo fue el conflicto de las pasteras con Uruguay? ¿2012? Aproximadamente, no recuerdo año, pero bueno, por ahí. Situándonos en ese momento, escuchaba a mucha gente hablar, obviamente, sobre lo inconveniente de las pasteras y obviamente desde el lado argentino criticar lo que iba a quedar del río Uruguay. Y alguien dijo en algún momento, pero en el Paraná ya hay una pastera. Y también pasa lo mismo. Era como que en ese momento también se nos adelantaba esa cuestión. Es que ese tipo de cuestiones son universales. Pero el problema del río no es el problema de nuestro río porque es nuestro. Pasa en cada país donde hay un gran río. Incluso en África también hay grandes ríos. Es decir, pues ponele vos que haya 20 grandes ríos en el mundo. Cada uno de esos ríos tiene un régimen de funcionamiento. Algunos casos son históricos, el caso del Nilo en Egipto, por ejemplo. En algunos casos son de interés específicamente industrial o comercial, algunos países lo tienen. Es decir, no está ni bien ni mal. El tema es de qué manera se hace cuidando el río. El río es un organismo vivo. Esto es lo que hay que entender. No es un cacho de agua que circula, no. Y corre. Es un río. El río es un organismo vivo. Todo organismo vivo requiere respeto, cuidado, requiere cuidado y un trato que responda a los intereses, en el caso del río, de los de ambas costas. El caso que vos estás diciendo, ahí había un conflicto porque había dos naciones, digamos. Sí. Nosotros con Paraguay podemos tener ese mismo conflicto, no lo hemos tenido, ha sido una decisión política que se puede compartir o no, pero que hace años, digamos. Fíjate la paradoja esta. Paraguay, que es un país insular, digamos, no tiene costa marina. Sin embargo, la República de Paraguay tiene la tercera flota fluvial más importante del mundo. ¿Cómo la tienen? A través de nuestro río Paraná. Claro. ¿Vos sabés cuánto pagan por eso? ¿Por esos fletes? Yo tampoco. ¿Cuidan de ese río? No lo sé. Nadie lo sabe. ¿Escupen? ¿Hacen pipí? ¿Tiran porquerías? ¿Llevan drogas? Nadie lo sabe. Bueno, eso es un descontrol. Si nosotros, el río, es nuestro río esencial, pasa por nuestro territorio de punta a punta, 1.300 kilómetros, viven 12 millones de personas en ambas. Bueno, tenemos mínimamente el derecho y el deber de saber cómo se va a manejar ese río, para
digamos, cuál va a ser su dragado, cuál va a ser su temporalidad, qué puertos va a haber, quién va a controlar, quién va a pagar impuestos, quién va a pagar peaje, etcétera. Nada de esto sucede.